Para hablar de un poco de los orígenes de la vocación, de la identidad de escritor, uno siempre se remite a una especie de mito, ¿no? que es de nuestra cultura y que intenta, descifrar un origen, un momento, un llamado, y bueno, me siento un poco ajeno, digamos, a esa mitología del escritor. Siento que tengo una identidad mucho más dispersa, mucho más indefinida. Está el momento de la infancia, el momento del descubrimiento del lenguaje poético, de la literatura, se intriga en torno a eso, pero mezclado con muchas otras cosas, así que me cuesta a mí encontrarme en una imagen de un escritor, de un poeta, de un narrador, que son algunos de las etiquetas, digamos, que tenemos disponibles. Sin embargo, cuando se me pregunta sobre un origen de una vocación o de un encuentro con un posible destino ligado a la literatura, aparecen imágenes de mi infancia, aparecen momentos. Yo me crié en un pueblo cercano a Río Cuarto, y entonces ahí, por ejemplo, recuerdo mucho en la radio, hace unos años, hace 30 años, cuando yo era chico, se usaba hacer programas de radio nocturnos, tenían un contenido literario, y recuerdo mucho un programa que se daba a la medianoche, en el que había un locutor que, tal vez siguiendo un poco la vena o la impronta de un locutor que fue famoso en Buenos Aires, que era Serazuelo, leía literatura, leía poesía, recuerdo una poesía tradicional, si se quiere, española, del siglo XIX, así de cuño romántico, y una música romántica. Bueno, y esa fue, creo que, la primera vez que me di cuenta que había un elemento con un lenguaje que era completamente diferente a lo que era el lenguaje cotidiano, digamos. En la casa había unos libros de mi mamá, sobre todo, en su época de estudio, y a buscar eso, ¿no? Buscar la rima, buscar el verso, buscar el poema. Y la lectura y la escritura para mí son como dos momentos un poco concomitantes o paralelos o dialógicos. Recuerdo haber transcrito cosas, recuerdo haber transcrito y después, para alguna ocasión en particular, por ejemplo, como queriendo comunicar algo con alguien, cambiarle y hacerlo como que era propio ese juego. Así que bueno, esa fascinación con la poesía es lo primero. Y bueno, y esa situación un poco rara o anómala, que es la de que escribe, la de que lee en un contexto en el que eso no es lo común, en una casa que no es lo común, y también un contexto de juegos y de dinámicas, digamos, de funcionamiento de la vida cotidiana masculina, ligada mucho al deporte, que era algo que yo hacía mucho también, quedaba medio como desubicado, digamos. Pero bueno, esa anomalía, si se quiere, o ese placer, era un placer también secreto y persistente que poco a poco fue tomando cuerpo, hasta que decidí, cuando vine acá a Río Cuarto a los 18, 19 años, a iniciar una carrera de letras, un poco dándole vía a esa especie de sueño extraño que era dedicarme a la literatura, también en un contexto universitario en el que la carrera de letras es una carrera de mujeres, ¿no? Porque la profesora de lengua, digamos, va a ser un poco la imagen que había de la carrera de letras.
Yo quería leer más, quería ordenar mis lecturas, quería escribir, así que escribí poesía, escribí cuentos, y fui como encontrando un poco mis inquietudes o mis núcleos, digamos, identitarios, si se quiere, como escritor, si los tuviera, que tienen que ver siempre con un tipo de vivencia o de experiencia que yo le llamé tempranamente, y me aferro un poco a esa palabra, una palabra de modé, pero que le llamé existencial. Cuando empecé a leer un poco de filosofía, yo dije, esto es lo que a mí me interesa, digamos. Que no es una literatura ni de evasión, ni de aventura, ni de acción, ni psicológica, ni policial, ni de género, de terror, que no tiene que ver tanto con la inventiva, sino más bien con la vivencia y con el esclarecimiento de algunas experiencias vitales que uno las considera importantes, ¿no? Siempre he vuelto a algo que podríamos llamar una literatura cercana al realismo, al verosímil realista, en espacios ligados al presente y a lo cotidiano, a la vida cotidiana, con cierto despojamiento, con pocos elementos, muy calculados, y buscando crear un efecto similar al que uno vive también en la vida cuando algo se te presenta y se te revela como una comprensión. Del paseo con su madre trajo semillas y trajo también música de otras lenguas, vertida en los nombres que vibran en su voz por vez primera: radicchio, cherry, zucchini, cibulet. Ayer preparamos la tierra y ahora pala en ristre los dos marchamos a la siembra. Ella le pone su sombrero al espantapájaros y ríe cuando hunde con el dedo las semillas. Después escribimos los carteles y le cuento que en Francia tomate se dice manzana de oro. Me digo para mí que son perlas de eternidad estos instantes, nutrientes esenciales de una memoria invicta. Terminamos el trabajo cuando el sol cumple su lenta reverencia, y contra las sombras que suben mis ojos se lucen en el agua del amor desbordante. Atención al tesoro cuando se abra la parte en sombra de mi carne. Sembradío soy de los días felices de una niña. Yo lo vivo como, no lo vivo como una identidad, digamos, muy, muy fuerte de escritor, porque hago muchas otras cosas, todas ligadas a la literatura, pero en la docencia, en literatura, se fue dando también un trabajo de edición, de editar a otros, escritores, escritoras. Así que bueno, voy un poco moviéndome en el mundo literario entre esos elementos que son la docencia, la escritura, la edición, y a veces alguno está como en su auge o en su apogeo, o también los tiempos del año y los tiempos del día, ¿no? Son para una cosa, para otra. El trabajo, ¿no? Es como lo que se nos impone a veces en la semana y en lo cotidiano. Y esas prácticas, sobre todo la de la edición, pero también la de la escritura, me ha vinculado mucho con colegas, primero en Río Cuarto y también cordobeses, ¿no? Un poco uno empieza a construir una identidad de escritor en torno a ese ámbito bastante imaginario, si se quiere, que es una provincia, porque uno se piensa en la literatura, siempre piensa en una literatura que trasciende, por supuesto, los límites geográficos de una provincia, de un país. Piensa siempre en la literatura universal, ¿no? Como se dice. Siempre que dos escritores se encuentran, pueden terminar charlando de Tolstoy o de Flaubert o de lo que sea.
sintiéndose como gente que conversa acerca de algo que es mucho más grande que una provincia. Pero en lo cotidiano, en el vincularse, en el ir y venir, digamos, entre colegas, que también son amigos también, uno se fue integrando lo que sería un paisaje de la literatura, de la poesía, de la narrativa cordobesa, ¿no? por distintos planos. La narrativa, en alguna ocasión se intentó, en los pasados el 2000, digamos, 2010 por ahí, dar cuenta de un nuevo panorama de la narrativa cordobesa joven. Salieron ahí un par de antologías de autores que tenían en ese momento 25, 30 años, 20 años, y bueno, ahí conocía ese escenario, digamos, de la nueva narrativa, y por supuesto que tenía lecturas de autores de generaciones previas, así que se me fue armando un mapa de la narrativa cordobesa y también de la poesía, porque nosotros editamos Río Cuarto en cartografías autores de Río Cuarto, pero también cordobeses y de otras ciudades, de Villa María. Y bueno, el boom de las redes sociales también hizo que todo lo que uno conocía de literatura se trasladara a esos espacios y hubiese como una especie de escenario, digamos, muy dinámico, y entonces uno está muy al tanto, digamos, del funcionamiento de esta literatura de Córdoba, que por supuesto que la vemos conectada o la vemos como parte, digamos, de la literatura argentina. Si uno intentara hacer una hilación, encuentra que hay varias generaciones, 3 o 4 generaciones de autores que están vivos, digamos, todavía, que podrían ir desde Osvaldo Guevara hasta Elena Aníbali, por ejemplo, ahora, pasando por, bueno, una cantidad de poetas que tienen una obra consolidada y que tienen una proyección que es nacional y más allá, ¿no? Podríamos nombrar algunos con cierto pudor porque son amigos y han sido editados por nosotros, como Antonio Tello, por ejemplo, algunos poetas de Villa María, como Gustavo Borga, como Duetti, como Alejandro Schmidt, ¿no? Que son parte de un panorama, digamos, de la literatura y de la poesía cordobesa, con María Teresa Andrueto, con Susana Cabucci, con Pablo Anadón, con Mari Calviño, con María del Carmen Marenco. Bueno, hay enorme cantidad de poetas que si uno tuviese que trazar un panorama de la literatura argentina y de la poesía argentina, como de hecho a veces se ha intentado, no podría, digamos, dejar de lado ciertos nombres. Lo difícil sería, en relación con una poesía de Córdoba, intentar captar algún núcleo formal, estilístico, único. Hay mucha diversidad. Voy a leer el final de un cuento que se titula Yaco, un cuento sobre las amistades literarias entre un escritor mayor que está enfermo y uno más joven, y algunos proyectos que tienen en común. Y el cuento tiene una epígrafe de Sara Gallardo que dice: hay personas de distinto tipo, cavadores, trepadores, soñadores. Una escena final en la que el personaje de Yaco está internado y el amigo lo visita. A la tarde volví a verlo. Me sorprendió darme cuenta de que tenía las manos increíblemente sucias. Se trataba de la mugre de las manos de un trabajador singular, concentrada sobre todo en las yemas del índice y el pulgar, y en las uñas. Una mezcla de tinta de lapiceras, carbonillas del lápiz negro con el que subraya lo que lee, y el tizne de las brasas de la pipa, de las partículas de ceniza tibia que acomoda, del tabaco que repone dentro desgranando sus hebras entre el índice y el pulgar. Esas manos, sucias así, sus manos de siempre, en el ámbito aséptico de la clínica, se me aparecieron como suyas en todo su esplendor. Entre la manguera del suero, emergiendo de la manga de una bata blanca, desprovista de los utensilios que manipula a diario, sus manitos mugrientas de poeta enseñaban su absoluta singularidad. Eran, más que nunca, las pequeñas, únicas, tiznadas manos de Yaco. Con la derecha le tocaba el pelo a Dora,
que le leía. Al verme, la hija detuvo la lectura y aprovechó para ir a comer algo. Entonces le dije a Jaco: «Te tendrías que haber puesto Milena». «No, amigo, ese fue un gran amor malogrado», me dijo. En cambio, Dora fue la última y la más dulce de las amigas de Kafka. «Pero dejemos eso. Vení», dijo después, «sentate. ¿Sabés qué tengo ganas de hacer? Una revista de poesía como la gente. Encargar traducciones, volver al papel». Empezaba una más de nuestras charlas, seguramente otro castillo en el aire. Estaba bien, porque en esos castillos vivía nuestra amistad, que al fin y al cabo era lo único que nos importaba.